Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es viernes 20 de febrero y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. ¿Qué ha pedido Vox? Negociaciones para un matrimonio de conveniencia. En el acuerdo prenupcial, el Partido Popular pide legalidad y Vox pide poder. Partido Popular y Vox siguen siendo ahora mismo dos entes herméticos. Estamos en periodo de entreguerras, falsa tranquilidad, tiempos de negociación, silencio administrativo de cara a los medios de comunicación. No hemos tenido una confirmación oficial de que las negociaciones hayan comenzado. Quisiera presuponer que sí, pero resulta que no. Hoy en Heraldo de Aragón así lo dicen. ¿Es verdad? ¿Es verdad que no han empezado las negociaciones? Yo me pregunto, ¿a qué esperan? O sea, quieren pactar en bloque la investidura, el reparto de poder, el presupuesto, la presidencia de las Cortes. La primera fecha señalada en el calendario es el próximo 3 de marzo, día que se constituyen las Cortes. Así que como mínimo se ha tenido que discutir para entonces, como mínimo, el reparto de sillones de la mesa. ¿Y no han empezado todavía las negociaciones? Me cuesta creerlo, pero oigan, parece que es así. Es al menos lo que le han dicho fuentes del Partido Popular a Heraldo de Aragón en una noticia que firma Jorge Alonso y que lleva por título Vox Aragón quiere una macroconsejería del campo que aúne agricultura y medio ambiente. Jorge Alonso, periodista que firma esta noticia, periodista del Heraldo de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan. A ver, pregunta, ¿se han reunido o no se han reunido Partido Popular y Vox? Pues según tengo entendido, pero eso habría que preguntárselo a ellos y no al periodista que lo firma, teóricamente no se habrían reunido todavía físicamente, han tenido contactos informales y los que son, pues eso, escarceos preliminares para, teóricamente, la semana que viene empezar la negociación formal. Encuentros de segundas espadas no ha habido, que yo sepa. Teóricamente lo que ha habido es, te digo, contactos preliminares por vía WhatsApp entre responsables de un partido y otro. Vox Aragón quiere una macroconsejería del campo que aúne agricultura y medio ambiente. Este es el titular y es una afirmación delicada y contundente. Es lo que me dicen que quieren. Quieren un área, un macrodepartamento que ya ha existido en otras épocas, no es una novedad. Pero en el caso de Vox lo que quieren es potenciar dos de las áreas que más les preocupan a ellos, con lo cual, pues de ahí el interés que tienen en intentar hacer pues algo potente para que su gestión tenga una impronta real en la próxima legislatura. Claro, Jorge, autonómicamente no se puede hacer demasiado contra algunas cuestiones. Entonces, ¿qué podría lograr Vox realmente teniendo esta consejería, esta macroconsejería de Agricultura y Medio Ambiente? ¿Por qué es interesante para Vox? Pues porque yo lo que quiero es intentar llevar a cabo sus políticas en esta área, en las dos áreas, tanto en lo que es agricultura y ganadería como en lo que es la parte de medio ambiente. Yo lo veo complicado por la sencilla razón, porque las competencias no son autonómicas, son estatales. Por ejemplo, una cuestión que ellos siempre hacen mucho hincapié es el tema del dragado de los ríos, la limpieza de los cauces, de las riberas. Pues eso difícilmente va a poner a actuar porque es una cuestión que afecta a los organismos de cuenca que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, para el MITECO. Con lo cual, yo lo veo que pueden tener muchas ganas, pero lo veo complicado, que puedan desarrollar sus políticas. Y con Interior y Bienestar Social, ¿qué podrían hacer? Con Interior ya les vimos defender la posibilidad de hacer una policía mancomunada por el tema de la inseguridad en el mundo rural. Y Bienestar Social, ¿qué pueden hacer realmente desde la consejería, desde el punto de vista del reparto de menores migrantes? Pues estamos en la misma situación que anteriormente hemos hablado. La cuestión está en que ellos pueden querer el cielo, pero luego está la tierra.
y es muy complicado también. Porque, insisto, las competencias en materia de inmigración son estatales. Entonces, el gobierno de Aragón tiene muy poco margen de maniobra. Según insiste muchísimo y ha insistido durante meses Nolasco, el líder de Vox en Aragón, es que las autonomías pueden, por competencia propia, intentar poder reenviar a jóvenes menores no acompañados a sus países de origen, pero para eso tiene que haber acuerdo por parte de la familia receptora, con lo cual veo muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Porque eso mismo, han metido una partida en Valencia con el acuerdo con Pérez Llorca, por la cual teóricamente el gobierno valenciano tendría que enviarlos a casa y ya veremos si hay algún niño, algún menor que acaba yendo a su país de origen. Yo lo dudo. Jorge, fechas. ¿En qué fechas nos movemos? Por una parte, apelo a tu opinión personal. ¿No te parece que es un poco tarde para empezar a negociar? O sea, el día 3 de marzo es la primera fecha señalada en el calendario porque se constituyen las Cortes de Aragón. Entonces, si las negociaciones van en PAC, ya se ha tenido que discutir previamente, antes del 3 de marzo, como mínimo, la presidencia de las Cortes. Como mínimo. Sí, No pero por ejemplo me decían ayer gente del Partido Popular que igual también cabe otra posibilidad. A mí me parece un poco loca, que es la de que se pactara, sí, que no se pactara, no, al revés, que no se pactara, quiero decir, se decidiera una votación en la que cada uno ponga encima de la mesa sus votos, es decir, que la presidencia fuera para el Partido Popular, la presidencia de las Cortes que quiere Vox, y que una vez se cerrase el acuerdo, se hiciera una nueva votación para que se eligiera la persona. A mí eso me parece muy rocambolesco. Lo que se verá, por lo que me decía gente también del Partido Popular y de Vox, es que si el día 3, que es el martes que viene, o sea, dentro de 2 martes, quiero decir, se ve quién es presidente o presidenta de las Cortes y si es de Vox, querrá decir que la cosa está más que avanzada. Porque también puede pasar otra cosa, que es que lo tengan muy pergeñado, muy bien hilado y no lo hagan público hasta después de las elecciones en Castilla y León, hasta el que es lo 15 que de coincide, marzo. que es lo que coinciden los dos partidos, que por su situación electoral no les vendría bien a nadie anunciar un acuerdo fuera del marco de las elecciones de Castilla y León, o dentro del marco de las elecciones de Castilla y León. Porque tampoco hay que olvidarse que en la negociación anterior, la de hace 2 años y medio, cuando las elecciones fueron a finales de mayo, no hubo gobierno ni acuerdo hasta finales de julio. También hubo de por medio unas generales que complicó todo. Complicó todo me refiero a nivel de pactos. Con lo cual, estamos en una situación, pues entre comillas, parecida a la de hace 2 años y medio. Y lo que va a pasar es que no veremos un acuerdo hasta mediados de marzo, más o menos. Lo que pasa es que esta vez no va a ser tanto. O sea, yo creo que esta vez va a ser más rápido y no habrá que esperar hasta apurar el plazo. Por la legislación de la ley se establece que el plazo máximo para que haya una investidura es el 3 de mayo. Siempre y Pero cuando no llegaremos, yo creo que ni por asomo a esa fecha. Siempre y cuando se den unas buenas negociaciones. Entiéndeme, Jorge, es el Partido Popular quien no se puede permitir ir a una segunda vuelta. Es el más interesado en formar gobierno. Con eso también habría que ver en función de lo que, por ejemplo, también pase en Castilla y León. Si en Castilla y León la evolución del voto indica que el PP pierde apoyo y lo tiene todavía más Vox, pues será un escenario realmente malo para el Partido Popular a la hora de cerrar acuerdos tanto en Aragón como en Extremadura. Y, evidentemente, una repetición electoral, una segunda, al PP no le iría bien. Eso creo que es una evidencia porque ahora mismo quien está de subida es Vox. Y yo creo que no habría forma de pararlo a corto plazo ahora mismo por parte del Partido Popular. Bueno, pues Jorge Alonso, periodista del Heraldo de Aragón, muchísimas gracias por haber compartido este ratico con nosotros. Seguimos en contacto, a ver qué va pasando. Muy bien, venga, pues buen día. Hasta luego. Por tanto, entendemos que Vox va a pedir la macroconsejería que dice Jorge en este titular del Heraldo de Aragón, que aúne medio ambiente y agricultura. A ver,
esto de llamarlo macroconsejería, de toda la vida del señor ha sido una única consejería, Medio Ambiente y Agricultura, lo que pasa que ahora mismo estaba fragmentada en dos. Estaba Medio Ambiente y Turismo por un lado y Ganadería, Agricultura y Alimentación por otro. También, casualidad o no, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manolo Blasco, va a jubilarse. Quizás esto nos pueda dar una idea, una pista, no lo sé, puede quizás no tener nada que ver. El caso, ¿qué va a pedir Vox en este matrimonio de conveniencia con el Partido Popular? Pues a priori parece ser que Medio Ambiente y Agricultura. También la vicepresidencia primera, en la que entendemos que volverá a repetir Alejandro Nolasco. Y además quizás también consejerías como Interior, Bienestar Social y puede que Vivienda. A ver, realmente no es tan importante, amigos, la consejería en sí como las direcciones generales que contienen. Por ejemplo, en la de Medio Ambiente, el INAGA es el ente del que dependen las autoridades ambientales para cualquier actividad. Sería muy interesante, tanto como para tenerla en su poder, tanto para el Partido Popular, por esas licitaciones, por esas autorizaciones ambientales que, por ejemplo, necesitan los centros de datos, y también sería muy interesante tenerla bajo su control para Vox, porque todas las tramitaciones de energías renovables pasan por el INAGA. ¿Qué más? Pues también en Medio Ambiente está el Instituto Aragonés del Agua. También podría ser muy interesante, esto ya no está en Turismo y Medio Ambiente ni en Agricultura, también sería muy interesante el control de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. En fin, son solo algunos de los ejemplos. En cualquier caso, como decía, silencio administrativo. Ni Partido Popular ni Vox dan pistas, aunque sí hablan sus líderes nacionales o sus líderes, los que están metidos en plenas negociaciones, quería decir. Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, está de tour por Castilla y León. Y decía esto ayer ante los medios de comunicación. ¿Cuáles son las condiciones que van a poner en Extremadura, en Aragón y ahora en Castilla y León? Pues las mismas que pusimos en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana ha habido un acuerdo que no han querido firmar en Aragón, que no han querido firmar en Extremadura, y habrá que ver qué es lo que pasa en estos momentos. Y añado algo, se ha producido una gran desconfianza, porque el Partido Popular no solo ha estafado a sus electores políticamente, haciéndoles creer que hace oposición al gobierno mientras pacta todas las políticas migratorias de género y las políticas climáticas con el Partido Socialista en Bruselas, sino que ha estafado a un socio de gobierno. Y por lo tanto, los acuerdos ahora son más difíciles. En el fondo, el señor Abascal no nos dice nada nuevo. Como el Partido Popular nos estafó, ahora somos más exigentes. Ahora queremos entrar en el gobierno de Aragón y tener poder. A ver, también les digo, que les estafase o no les estafase el Partido Popular, digo yo que el tener el doble de representación en las Cortes de Aragón de las que tenían antes de las elecciones les legitima a ser el doble de exigentes. Pero vaya, esto es una opinión. Total, que ayer Abascal desde Castilla y León dice que las negociaciones van a ser muy complicadas. Bueno, pues esta mañana ha respondido el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón. No un acuerdo que vaya a durar unos meses o que vaya a durar un año, sino un acuerdo que signifique estabilidad para la legislatura. No un acuerdo solamente para repartir las consejerías, no un acuerdo solo para constituir las Cortes. Hay que llegar a un acuerdo global. Y hay una idea que es central, el acuerdo tiene que ser siempre pensando en medidas que beneficien a la comunidad autónoma de Aragón. Los objetivos del acuerdo están claros y el cómo conseguirlos también, a fuego lento y sin ruido. Las cosas importantes hay que hacerlas despacio, hay que saber que eso de vísteme despacio que tengo prisa suele funcionar. Se nota que el presidente aragonés conoce el baturrillo político, ¿eh? Nos hace esa mención. No, obviamente no me voy a flipar de ese modo. El caso. Escuchamos al presidente decir que hay que tomárselo con calma. Sí, ya, presidente. Si no nos dice nada nuevo, pero ¿qué nos puede contar de ese titular del Heraldo? Un proceso de negociación de estas características no puede basarse en comentar todos los días lo que publican los medios de comunicación o las declaraciones que hacen otras formaciones políticas. Yo no lo voy a hacer. Vamos a hacer una negociación inteligente, vamos a hacer una negociación adulta y no vamos a estar permanentemente
comentando lo que publican determinados medios de comunicación, a veces con más o con menos acierto, con más o con menos información, o las declaraciones que hacen determinados dirigentes políticos. Vamos a ver, el Partido Popular es aritméticamente el que tiene más peso en las negociaciones, 26 escaños frente a los 14 de Vox. Pero es que Vox no tiene nada que perder, es que Vox puede ponerse chulo. Vox puede permitirse aquello de me enfado y no respiro, porque Vox tiene al Partido Popular agarrado por los escaños. Vox sabe que el Partido Popular no puede permitirse segundas elecciones porque existe la posibilidad de perder algún escaño. Es una posibilidad bastante real, es que ya ha pasado. Han adelantado elecciones, tenían que haberse celebrado en 2027 y se han celebrado en 2026 y han perdido 2 escaños. La realidad existe. En resumen, las reuniones formales, jefazos con jefazos, no han empezado la semana que viene. Y oiga, vístame despacio que tengo prisa, sí, pero es que la prisa la tengo, porque el 3 de marzo se constituyen las Cortes de Aragón. Ya debe haber algo pactado para esa fecha, y aún no han empezado las negociaciones, en serio. Pero hasta después del 15 de marzo... ni PP ni Vox van a escenificar ningún pacto juntos, ni ninguna foto estrechándose la mano, porque el 15 de marzo hay elecciones en Castilla y León. En fin, un matrimonio de conveniencia y un acuerdo prenupcial que todavía no se ha dado. Habemus currus electricus linea duo, que traducido es tenemos carro eléctrico línea 2. Pues felicidades, y todos estamos exultantes y muy contentos. Eso que acaban de escuchar es latín, y a esa voz es la del concejal socialista Chema Giral. Qué curioso, esto ha pasado esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Y miren, ahí queda demostrado que los concejales socialistas, oigan, que son muy cultos, que saben hablar en latín. Bueno, ¿de qué estaban hablando? Estaban hablando de la línea 2 del tranvía. ¿Por qué? Primero habría que hablar de la ampliación de la línea 1, la que tendría que llegar por el norte hasta el Hospital Rollo Villanova y por el sur hasta Arcosur. Y quizás prolongarse hasta la Feria de Muestras y quizás prolongarse... No, lo siento, mesa técnica, no puedo acercarme al micrófono. Me tienes que subir de ahí. Disculpen, amigos, comunicaciones fuera de micrófonos que se dan en directo. No pasa nada. Decía, hay que hablar de la línea 2 del tranvía, pero antes hay que hablar de la ampliación de la línea 1, la que se supone que tendría que llegar hasta el Hospital Rollo Villanova y por el sur tendría que llegar hasta Arcosur y en un futuro hasta la Feria de Muestras, en un futuro hasta Plaza y en un futuro más lejano hasta quizás el aeropuerto. Entre tanto, la línea 2, la que conecte Zaragoza de este a oeste, que conecte los barrios de Las Fuentes con Delicias, con la Almozara, está todo en el aire, Vamos a seguir hablando de movilidad, en este caso no de la movilidad municipal, sino de la regional. Tenemos un informe del Ministerio de Transportes que desestima las cercanías entre Huesca y Zaragoza. Verán, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, no es que esté demasiado de acuerdo con el informe. Es inconsistente porque el número mínimo de usuarios exigido es muy superior a la oferta de plazas previstas en el propio estudio. No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día cuando el propio estudio solo contempla 7.200 plazas. Le falta rigor porque el estudio de demanda no contempla el crecimiento en la movilidad que va a tener ese corredor en los próximos años a raíz de las inversiones previstas en el área metropolitana de Zaragoza y en municipios como Zuera, Villanueva de Gállego o Huesca. En estos lugares que cita el consejero se van a generar en torno a 3.000 empleos y se van a producir inversiones superiores a los 3.000 millones de euros. Además, el informe no incluye, dice el consejero, ni un estudio previo de las alternativas de transporte público, tan siquiera un análisis sobre si los servicios de la línea se podrían operar con infraestructura actual, ni siquiera, que esto al PSOE debería gustarle mucho hacerlo, y ni siquiera esto, ni siquiera una evaluación de la rentabilidad social.
de la misma. El consejero López declara que si Aragón fuera Cataluña, a Sánchez le hubiese faltado tiempo para aportar una solución. Bueno, llegamos a la recta final de este baturrillo político de hoy viernes 20 de febrero. Vamos a ver qué más ha pasado en Aragón. Fran Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Hoy vengo con varios titulares un tanto interesantes que he seleccionado. Entiendo que por los principales... bájame un poquito el fondo, por favor, gracias. Entiendo que varios titulares que has seleccionado de los principales diarios digitales de la comunidad aragonesa. ¿Es así? Exacto. Adelante. El Español de Aragón abre con una negociación de Azcón del PP con Vox a fuego lento, como este programa. Pero también podemos ver titulares de Teruel, como las bodas de Isabel, que llenan los hoteles a más de 50 kilómetros a la redonda, y otros como 1 de cada 4 adolescentes es ya adicto al cigarrillo electrónico, una práctica en auge que sustituye al tabaco tradicional entre los jóvenes. Sí, precisamente quería detenerme aquí un momento. Es verdad que el consumo de los cigarrillos electrónicos se consolida entre los jóvenes, y esto es una conclusión que se extrae de un estudio, de una encuesta, que ha realizado Estudes a 55.000 estudiantes adolescentes entre los 14 y 18 años. Permítame, señor Alonso, robarle un ratito de sección para exponer a los oyentes algunas conclusiones más, porque sí que es verdad que hay algunas preocupantes, pero que hay otras que nos invitan a ser optimistas y que invitan a la esperanza. Por ejemplo, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes, pero se consolida su tendencia descendente. Ha descendido 5 puntos porcentuales comparado con 2023. En 2023 se consumía más alcohol que ahora, y han disminuido además las intoxicaciones etílicas y el consumo en atracón. En cuanto al tabaco, también hay un descenso. En 2023 era 1 de cada 10 ahora es 1 de cada 10 los menores que fuman regularmente, y en 2023 era 1 de cada 5. En el caso de la marihuana sigue siendo la droga ilegal más consumida, pero también registra una reducción en todos los indicadores. Y bueno, me podría poner técnico. Lo que ha aumentado también, sobre todo, y hace especial hincapié Estudes, es en las redes sociales. Más del 60% del alumnado pasa de 3 a 5 horas diarias conectado en, insisto, días lectivos, días en los que hay clase. Y en fines de semana, 3 de cada 10 utilizan las redes más de 5 horas al día. Bien, esto venía porque estábamos en los titulares del Español de Aragón. Vamos con otros. El Heraldo de Aragón destacaría: muere atropellado el operario de una grúa en la autovía A23 entre Jaca y Sabiñánigo. Pues todos nuestro mayor cariño y un abrazo muy fuerte a allegados y familia. Con respecto al Periódico de Aragón, empieza diciendo que Azcón ha roto su silencio, pero aún no ha dicho nada. Bueno, están en negociaciones y ese silencio administrativo mejor que no diga nada. ¿Es por el bien de los aragoneses o eso nos ha contado el Presi? También pone en portada: el Real Zaragoza confirma la lesión de rodilla de Saidú. Bueno, de esto hablaremos ahora. Continúa, por favor, Fran. Mira, Juan, en Aragón Digital podemos ver el titular de Una semana sin rastro de Pablo Cebolla, que se incorporan a la búsqueda 2 dotaciones de rescate de salvamento acuático. Hace ya una semana que desapareció Pablo Cebolla. La última vez que se le vio fue en el Náutico, y se veía claramente cómo baja las escaleras del Náutico y nunca las llega a subir. Se espera lo peor. Y en el diario de Teruel destaca la controversia por la ocupación de plazas de profesores para la futura enseñanza de medicina en Teruel.
lo de las plazas de profesores en general, la ocupación en Teruel, la ciudad de Teruel y sus problemáticas pueden dar buena cuenta de otras cosas que pasan en otras partes de España, donde los alquileres están llegando a topes que nunca antes habíamos visto. Y bueno, ni les cuento lo que es tener una casa o una habitación para estas fechas, para las bodas de Isabel de Segura, que una habitación de rigurosa calidad, por ser fino, pues es que igual te está costando lo que te vale una mensualidad solo pasar una noche para disfrutar de las bodas de Isabel de Segura. Bien, vamos con deportes. Ya nos adelantaba Fran Alonso que Saidú está lesionado, se ha lesionado. Malas noticias para el Real Zaragoza, sobre todo malas noticias para Rubén Sellés. Saidú venía jugando con molestias y ahora se confirma su lesión, de la que aún no se conoce la gravedad ni cuánto tiempo estará fuera de los terrenos de juego. Hoy mismo pasaba por el quirófano, si no ha pasado por la mañana va a pasar por la tarde Tachi. Y es que junto con Saidú y Tachi ya son 6 los lesionados en el Real Zaragoza. Más dificultades para un entrenador, Rubén Sellés, que busca cada fin de semana desesperado cómo encajar las piezas para presentar un once titular competente. Yo ya no digo competitivo, yo ya digo competente, porque para Rubén Sellés competimos siempre. Yo con que sea competente, que se oiga, toco madera y me doy con un cántico en los dientes. En fin, el Real Zaragoza juega este domingo en Andorra contra el Andorra de Gerard Piqué, el muy de él, que ha subido las entradas todo lo que ha querido, sabiendo que la afición del Real Zaragoza somos una de las aficiones más fieles y que, ¿por qué no?, un domingo a las 4 de la tarde hacernos un viajecito al Pirineo, estar en Andorra, visitar un país, por cierto, país gracias al cual el catalán es lengua oficial en Europa. Es la lengua más hablada, eso está fuera de lugar, lo sé. En fin, el Real Zaragoza, que juega contra el Andorra, el de Gerard Piqué, en Andorra, el domingo a las 4:15. Pongo un poco de humor porque me pone de muy mala leche, con perdón, hablar del Real Zaragoza. Es fundamental ganar y sacar los 3 puntos, porque cada vez queda menos y el Real Zaragoza sigue oliendo a Primera Federación, la segunda B de antaño. Sigue en puestos de descenso a 5 puntos de los puestos de la permanencia. Domingo 4:15, Andorra, Real Zaragoza. Sábado 4:15, la Sociedad Deportiva Huesca juega mañana en casa frente al Albacete. Los ostenses están fuera de los puestos de descenso, pero una derrota podría hacer que volvieran a caer a esos puestos del infierno. Así que mucha necesidad de victorias aragonesas este fin de semana. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Ya puede visitarse en el Parque Grande José Antonio Labordeta el proyecto artístico y divulgativo Vive el Huerva, una exposición con elementos innovadores que explica cómo este gran proyecto de regeneración del Huerva servirá para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos. La muestra se complementa con actividades para todo tipo de público. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es. El Centro de Artes para Jóvenes El Túnel acoge esta semana un ciclo de danza con actividades, talleres, espectáculos y conferencias bailadas. Se trata de la primera edición de un evento que reserva para el fin de semana el plato fuerte con actuaciones de compañías nacionales e internacionales. Continúa la segunda edición de Zaragoza Luce. Este festival internacional vuelve a transformar espacios del casco histórico en escenarios de arte lumínico. Un total de 8 intervenciones en 12 ubicaciones que podrán disfrutarse hasta el domingo en horario de 7 a 12 de la noche. Ayuntamiento de Zaragoza. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Álvaro Clemente en la mesa técnica, Fran Alonso en la redacción. Muchísimas gracias por el baturrillo político de hoy. También muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan todos los medios días aquí en Es Radio Aragón. Desearles por mi parte muy buen fin de semana, que el Huesca gane mañana, que el Real Zaragoza gane en Andorra el domingo,
Que el lunes empecemos Es la Mañana de Aragón con una tertulia zaragocista llena de alegrías. Me avisan de que ya hay que cortar. Buen fin de semana. Hasta el lunes.